Pensaron que una anciana no importaba, y ese día comenzó de una forma tan común, tan silenciosa, que nadie habría imaginado que terminaría marcando un antes y un después en la vida de todos los que estábamos allí. Me llamo Aurora Mendoza, tengo 72 años, y durante mucho tiempo aprendí a vivir sin ocupar espacio. No porque quisiera, sino porque así me enseñó la vida. Cuando una mujer envejece y no tiene dinero, la gente empieza a tratarla como si fuera parte del mobiliario. Está ahí, pero no cuenta. Yo lo sabía bien. Lo había sentido demasiadas veces como para negarlo. Aquella mañana me levanté temprano, como siempre. La casa estaba en silencio y el sol apenas comenzaba a colarse por la ventana de la cocina. Preparé café despacio, cuidando cada movimiento. Mis manos ya no eran rápidas, pero seguían siendo firmes. Mientras el agua hervía, me quedé mirando el vapor subir y pensé en lo curioso que era todo. Había vivido más de 7 décadas y aún así sentía que el mundo solo veía lo que me faltaba, nunca lo que había dado. Ese día había un evento importante. Una reunión grande, con gente que hablaba fuerte, que vestía caro y que estaba acostumbrada a ser escuchada. Yo dudé mucho antes de decidir ir. Nadie me había llamado con entusiasmo. La invitación llegó más por compromiso que por deseo. Aún así, algo dentro de mí me empujó a aceptar. Tal vez era cansancio. Tal vez intuición. Tal vez simplemente ya no quería esconderme. Elegí mi ropa con cuidado. Nada llamativo, nada nuevo. Un vestido sencillo, limpio, bien planchado. Me miré en el espejo y suspiré. Vi a una mujer mayor, con arrugas profundas alrededor de los ojos y una expresión que mezclaba cansancio con dignidad. No eres invisible, me dije en voz baja, aunque no estaba del todo segura de creerlo. El trayecto fue largo. Autobuses llenos, gente apurada, conversaciones ajenas que se cruzaban sin miradas. Yo observaba todo desde mi asiento, como lo había hecho tantas veces en la vida. Miré a los jóvenes con prisa, a las mujeres arregladas, a los hombres que hablaban por teléfono sin notar nada a su alrededor. Nadie me miró. Y, sin embargo, yo estaba ahí. Cuando llegué al lugar, sentí de inmediato que no pertenecía. Era una casa grande, elegante, con detalles que gritaban dinero. Toqué el timbre y esperé. La puerta se abrió y la sonrisa que me recibió fue correcta, pero distante. Pasa, dijeron, ya casi están todos. Entré y sentí como varias miradas se posaban en mí durante apenas unos segundos. Lo suficientes para evaluarme. Para decidir. Después, siguieron con lo suyo. Me señalaron una silla al final, lejos del centro de la conversación, lejos de donde se tomaban las decisiones. Me senté sin decir nada. Las voces llenaban el espacio. Hablaban de viajes, de inversiones, de planes futuros. Yo escuchaba en silencio, como siempre. Nadie me preguntó nada. Nadie parecía interesado en saber quién era o qué había vivido. Hay gente que nunca progresa, dijo alguien con tono burlón. Se quedan estancados toda la vida. Algunas risas se escucharon. No eran carcajadas, pero dolían igual. Yo bajé la mirada al plato y respiré hondo. Ese comentario no iba dirigido directamente a mí, pero todos sabíamos a quién apuntaba. Sentí el viejo impulso de encogerme, de hacerme pequeña, de desaparecer. Otra voz se sumó. Bueno, al menos vino. A esa edad ya es bastante. Las risas volvieron, un poco más seguras esta vez. Nadie los detuvo. Nadie pensó que aquello podía herir. Para ellos, yo no importaba lo suficiente como para cuidar las palabras. En ese momento sentí algo distinto. No fue tristeza. No fue rabia inmediata. Fue una claridad lenta, profunda. Me di cuenta de que no era la primera vez que me trataban así, pero sí era la primera vez que ya no estaba dispuesta a aceptarlo. Observé a cada persona en la mesa. Vi sus gestos, sus sonrisas falsas, su seguridad basada en cosas que podían perder. Me pregunté cuándo había aprendido yo a callar tanto, a dejar pasar comentarios, a creer que el respeto era algo que se mendigaba. Alguien pasó cerca de mí y preguntó de manera automática. ¿Está todo bien? Asentí. No era verdad, pero tampoco era el momento de explicarlo. Aún no. Pensaron que una anciana no importaba. Pensaron que podían hablar libremente frente a mí, como si no entendiera, como si no escuchara.
Pensaron que el silencio era vacío. Lo que no sabían era que, mientras ellos hablaban, algo dentro de mí estaba despertando. Algo que había estado dormido durante años. Y ese despertar, aunque todavía silencioso, iba a cambiarlo todo. Ese día, sin saberlo, estaban a punto de descubrir su error. Después de esos comentarios, la reunión continuó como si nada hubiera pasado. Las copas se volvieron a llenar, los platos siguieron circulando y las conversaciones retomaron su ritmo habitual. Para ellos, aquel momento había sido solo una broma más, algo sin importancia. Para mí, en cambio, fue el punto exacto en el que dejé de sentirme invitada y empecé a sentirme observadora. Me quedé en silencio, pero ya no era el silencio de siempre. No era resignación ni miedo. Era atención. Cuando una persona deja de hablar y empieza a escuchar de verdad, descubre mucho más de lo que los demás creen. Yo había pasado gran parte de mi vida así, escuchando mientras limpiaba casas ajenas, mientras cuidaba enfermos, mientras esperaba sentada en salas donde nadie preguntaba mi opinión. Esa experiencia me había enseñado algo: la gente se descuida cuando piensa que no importa. Empecé a notar detalles que antes quizá habría ignorado. Las miradas cómplices entre algunos, los susurros cuando creían que nadie más prestaba atención, la forma en que ciertos nombres se repetían en las conversaciones. Hablaban de negocios, de favores, de oportunidades que no estaban al alcance de cualquiera. Yo reconocí algunos de esos nombres. Mi corazón dio un pequeño salto, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Años atrás, cuando todavía tenía fuerzas para trabajar de noche, limpié oficinas en un edificio del centro. Nadie me veía entonces tampoco. Yo entraba cuando todos se iban y salía antes de que regresaran. Pero mientras barría, mientras limpiaba escritorios, escuchaba. Escuchaba a hombres hablar con la misma seguridad que veía ahora en esa mesa. Escuchaba risas, promesas, acuerdos que nunca pasaban por el papel. En ese entonces guardé silencio porque no tenía opción. Tenía hijos que alimentar y una vida que sostener. Volví al presente cuando uno de ellos dijo, con total tranquilidad: eso ya quedó en el pasado, nadie va a removerlo ahora. La palabra pasado me resonó fuerte. Para ellos, todo lo incómodo se volvía pasado con solo nombrarlo así. Para mí, en cambio, seguía siendo memoria. Y la memoria no desaparece solo porque alguien lo desee. Sentí una presión en el pecho, pero no era angustia. Era determinación. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de perder nada. No tenía un puesto que defender, ni una reputación que cuidar, ni un lugar en esa mesa que me interesara conservar. Alguien volvió a dirigirse a mí, esta vez con una sonrisa condescendiente. Usted ha visto mucho en la vida, ¿verdad? Levanté la vista despacio. Lo suficiente para saber cuando alguien cree que no importo, respondí con calma. Algunos sonrieron incómodos. Otros desviaron la mirada. El ambiente empezó a tensarse, aunque nadie lo decía en voz alta. Laura evitaba mirarme, como si temiera lo que yo pudiera decir. Tal vez por primera vez comprendía que no todo estaba bajo control. Hay cosas, continué, sin elevar la voz, que uno guarda porque no tiene otra opción. Pero guardar no es olvidar. El silencio se filtró poco a poco entre las conversaciones. Las risas desaparecieron. Ya no me miraban con lástima, sino con curiosidad, incluso con una pizca de inquietud. Yo seguía sentada, en el mismo lugar de siempre, pero ya no me sentía pequeña. Algo había cambiado sin que nadie pudiera señalar exactamente qué. Ellos aún creían que una anciana sin dinero no importaba, pero empezaban a notar que quizás se habían equivocado. Y mientras ese pensamiento empezaba a incomodarlos, yo supe que el momento se acercaba. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero sabía que ya no iba a irme de allí siendo invisible. El silencio que había cargado durante años estaba a punto de romperse. El silencio que se había instalado en la mesa ya no era casual. Era un silencio tenso, incómodo, como cuando todos sienten que algo está a punto de suceder, pero nadie se atreve a nombrarlo. Yo seguía sentada, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre el regazo. Por fuera parecía tranquila. Por dentro, cada recuerdo se acomodaba como piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a tener sentido. Las conversaciones intentaron retomarse, pero ya no fluían igual. Las risas sonaban forzadas. Las miradas se cruzaban con rapidez, evitando detenerse demasiado en mí.
Por primera vez desde que había llegado, sentí que ya no era invisible. Y eso, curiosamente, parecía incomodarlos más que mi silencio anterior. Creo que estamos exagerando un poco, dijo uno de los hombres, tratando de romper la tensión. Solo era una broma. Lo miré despacio, sin apuro. Las bromas también dicen mucho de quien las hace, respondí con voz serena. Nadie rió. Laura se movía nerviosa en su asiento. Sus manos jugaban con la servilleta, doblándola y desdoblándola una y otra vez. Isabel, dijo en voz baja, no era nuestra intención hacerte sentir mal. Lo sé, contesté. Casi nunca lo es. Mis palabras no eran duras, pero caían con peso. Había aprendido que no hace falta gritar para que te escuchen cuando dices la verdad. Respiré hondo y continué. Durante muchos años pensé que callar era una forma de respeto. Que aguantar comentarios, miradas y desprecios era parte de envejecer. Pero hoy entiendo que el silencio constante también es una forma de desaparecer. Alguien dejó caer un cubierto. El sonido resonó más fuerte de lo normal. Yo he visto muchas cosas, seguí. He escuchado conversaciones que no estaban destinadas a oídos como los míos. No porque fuera curiosa, sino porque nadie se cuida cuando cree que no importas. El hombre que antes hablaba de pasado se puso rígido. No sé a qué viene todo esto, dijo con firmeza. Esto no es el lugar. Que este es exactamente el lugar, respondí. Porque aquí fue donde se decidió que yo no importaba. Me levanté despacio. No con rabia, no con prisa. Simplemente me puse de pie, y ese gesto bastó para que todos guardaran silencio. Era increíble cómo algo tan simple podía cambiar el ambiente. No estoy aquí para acusar, aclaré. No vine a pedir explicaciones ni favores. Solo vine a recordarles algo que parecen haber olvidado. Miré uno por uno los rostros frente a mí. Que cada persona tiene una historia. Que el dinero y la edad no determinan el valor de nadie. Y que subestimar a alguien por su apariencia puede ser el mayor error. Sentí como el miedo empezaba a colarse en algunas miradas. Ya no era desprecio. Era duda. Y la duda, cuando aparece, ya no se va tan fácil. Pensaron que una anciana no importaba, dije con claridad. Pensaron que podían hablar libremente frente a mí. Y ahora empiezan a entender que estaban equivocados. Tomé mi bolso con calma. No había terminado, pero sabía que el siguiente paso ya no dependía de ellos. Hay silencios que protegen, añadí. Y hay silencios que solo esperan el momento adecuado para romperse. Di un paso hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie supo qué decir. Mientras caminaba, sentí algo que no había sentido en años, control. No sobre ellos, sino sobre mí misma. Sabía que lo que había empezado allí no terminaría en esa mesa. Aún faltaba lo más importante. Y cuando llegara ese momento, ya no habría marcha atrás. Salí de aquella casa con pasos lentos, pero con el corazón firme. El aire de la noche me golpeó el rostro y por un momento me quedé quieta, respirando profundo, como si necesitara recordarle a mi cuerpo que ya no estaba allí dentro, rodeada de miradas que juzgaban. Caminé unos metros más y me senté en una banca cercana. No estaba temblando. No estaba llorando. Me sentía extrañamente en calma. Durante muchos años creí que el valor de una persona se medía por lo que podía ofrecer a los demás. Por su utilidad, por su fuerza, por su dinero. Eso fue lo que me enseñaron, lo que vi repetirse una y otra vez. Pero esa noche entendí algo distinto, el valor no se pierde con la edad ni se compra con billetes. El valor está en la verdad que uno decide sostener, incluso cuando nadie la quiere escuchar. Al día siguiente, los mensajes comenzaron a llegar. Algunos eran torpes intentos de disculpa. Otros, silencios disfrazados de cortesía. Había quienes querían hablar, quienes decían que me habían malinterpretado, quienes pedían que todo quedara entre nosotros. Leí cada mensaje con atención, sin prisa. Ya no sentía la urgencia de responder. Por primera vez, el tiempo estaba de mi lado. No volví a ese lugar. No hacía falta. Lo que tenía que decir ya había sido dicho. Lo que tenía que cambiar, había comenzado a hacerlo dentro de mí. Y cuando una persona cambia por dentro, el mundo alrededor no tarda en notarlo. Semanas después me crucé con una de ellas en el mercado.
Bajó la mirada al verme, como si no supiera cómo comportarse ahora que yo ya no era la anciana que no importaba. Yo la saludé con educación, sin rencor. No necesitaba humillarla para sentirme en paz. Mi silencio, esta vez elegido, era suficiente. Aprendí que no siempre hace falta gritar ni exponer secretos para que otros comprendan su error. A veces basta con dejar de aceptar el lugar que te asignaron. Basta con levantarte, mirar de frente y hablar con honestidad. Eso desarma más que cualquier acusación. Hoy sigo siendo una mujer mayor. Sigo sin tener grandes riquezas. Mis manos siguen marcadas por el trabajo y mi paso no es tan rápido como antes. Pero algo cambió para siempre, ya no me veo como alguien que sobra. Ya no me escondo en los bordes. Y cuando entro a un lugar, lo hago sabiendo que mi historia pesa, que mi voz tiene valor. Ellos pensaron que una anciana no importaba. Ese día descubrieron su error. Pero, sobre todo, ese día yo descubrí algo mucho más importante, que nunca fue cierto. Pasaron los días y, con ellos, algo empezó a acomodarse dentro de mí. No fue inmediato ni espectacular. No hubo aplausos ni reconocimientos públicos. Fue un cambio silencioso, profundo, como cuando la tierra se mueve bajo la superficie antes de que brote algo nuevo. Me descubrí caminando diferente, mirando a la gente a los ojos sin bajar la cabeza, hablando con una seguridad que antes no sabía que tenía. Volví a mis rutinas de siempre, el mercado por las mañanas, la casa tranquila por las tardes, las noches largas en las que el silencio ya no pesaba tanto. Pero algo era distinto. Ya no sentía que tenía que disculparme por existir. Ya no me preguntaba si estorbaba. Había entendido que durante años cargué con una culpa que no me pertenecía. Una tarde, mientras esperaba el autobús, una mujer joven se sentó a mi lado. Me miró un momento y luego sonrió. Perdón que se lo diga, dijo, pero usted transmite mucha paz. Me sorprendió. No por el comentario, sino porque nunca antes alguien me había visto así. La paz llega cuando una deja de pelear contra lo que es, respondí sin pensarlo demasiado. Ella asintió, como si esas palabras también le sirvieran a ella. Empecé a notar que otras personas mayores me observaban de otra forma. Algunas se acercaban a hablarme, a contarme pequeñas historias, quejas, recuerdos. Me di cuenta de que no era la única que había aprendido a hacerse invisible para sobrevivir. Muchas lo habían hecho. Y muchas estaban cansadas. ¿Cómo le hace para no sentirse menos? Me preguntó un hombre una mañana, mientras tomábamos café de pie. No siempre fue así, le dije. Pero un día entendí que nadie puede hacerte sentir pequeño si tú no lo aceptas. No me convertí en ejemplo de nada, ni pretendía serlo. Solo estaba siendo yo, sin esconderme. Y eso, para algunas personas, parecía suficiente. Una noche, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una foto de hace muchos años. Yo era joven entonces, con el cabello oscuro y la mirada llena de planes. Me quedé observándola largo rato. Sonreí. Esa mujer seguía ahí, aunque el tiempo la hubiera cubierto de arrugas y silencios. Nunca se había ido. Solo había esperado. Pensaron que una anciana no importaba. Pero yo empecé a notar que, sin proponérmelo, mi presencia comenzaba a importar de otra manera. No por miedo, no por autoridad, sino por coherencia. Porque cuando una persona se respeta a sí misma, algo en el ambiente cambia. Y mientras ese cambio seguía creciendo, supe que aún quedaba una última lección por aprender. Una que no solo era para ellos, sino también para mí. La última lección llegó de la forma más sencilla, casi discreta. No fue en una reunión elegante ni frente a personas que alguna vez me despreciaron. Llegó una mañana común, mientras regaba las plantas del pequeño jardín que cuido desde hace años. El sol apenas tocaba las hojas y yo me movía despacio, sin prisa, como quien ya no siente la necesidad de correr para demostrar nada. Mientras cerraba la llave del agua, pensé en todo lo ocurrido. En cómo durante tanto tiempo esperé que otros validaran mi existencia. En cómo creí que el respeto venía de afuera, cuando en realidad siempre estuvo dentro. Nadie me lo quitó. Yo lo fui guardando, por cansancio, por miedo, por costumbre. Ese día entendí algo con total claridad: no todas las batallas se ganan hablando, pero todas se pierden cuando una se convence de que no vale. Yo había pasado años creyendo que mi edad me restaba, que mi falta de dinero me hacía pequeña, que mi silencio era prudencia.
Ahora sabía que la prudencia no debe confundirse con anulación. Volví a pensar en aquellas personas, en sus miradas incómodas, en sus disculpas tardías. Ya no sentía rencor. Tampoco satisfacción. Sentía algo mejor, libertad. No necesitaba que entendieran. No necesitaba que cambiaran. Mi aprendizaje no dependía de su arrepentimiento. Esa tarde me senté frente a la ventana con una taza de té caliente entre las manos. Observé la calle, la vida pasar, la gente ir y venir con sus propias preocupaciones. Pensé en cuántas personas caminan sintiéndose invisibles, creyendo que ya no importan. Ojalá supieran que el valor no caduca, que la dignidad no envejece. Si pudiera decirles algo, sería esto: no esperen a que alguien más les devuelva lo que nunca debieron entregar. No esperen a ser defendidos. Defiéndanse primero con la forma en que se miran a sí mismos. Con la forma en que se permiten ocupar espacio. Pensaron que una anciana no importaba. Ese día descubrieron su error. Pero lo más importante es que yo descubrí el mío, creer que alguna vez fue verdad. Hoy sigo siendo una mujer mayor. Sigo caminando despacio. Sigo viviendo de manera sencilla. Pero ya no me escondo. Ya no me hago pequeña. Y cuando entro a cualquier lugar, lo hago sabiendo que mi historia pesa, que mi voz vale y que mi presencia, aunque a algunos les incomode, importa. Porque siempre importó.